Me dijo, eres la versión barata de ella. Y la mesa se partió en risas como si hubieran descorchado una botella de vergüenza. Yo tenía el vaso en la mano y la cara en llamas, y fingí que me hacía gracia porque la gente se calma cuando te ve reír. Era el cumple de Dani. Terraza con luces colgando, música suave y el comentario de Lucía sonando por encima de todo. No te ofendas, es que de verdad te pareces, pero menos. Menos. ¿Menos en qué? Pensé, y se me quedó la palabra pegada a la lengua como chicle barato. Sofía, mi mejor amiga, bajó la mirada al celular como si hubiera un incendio allí. Alrededor hubo murmullos de esos que no suenan, pero huelen. Alguien dijo, ¡ay, Lucía, qué mala!, con sonrisa chueca. Yo seguí en mi papel, tragué, hice un chiste tonto, le di un sorbo al trago. Todos volvieron a su charla y yo me quedé entera por fuera y rota por dentro. Porque no me estaban comparando con una stranger del Instagram. Me estaban comparando con esa otra que últimamente me persigue. La novia nueva de él, la compañera que se pasea segura en la oficina, la hija perfecta de un hombre que dejó la casa con un portazo que todavía oigo cuando me acuesto. La otra es un espejo que siempre me gana. Ese chiste de Lucía me explotó, porque yo ya vengo comparándome sola desde que tengo memoria. De niña me dijeron que me pareciera a mi prima, que era ordenada. De adolescente, que adelgazara como la vecina que se cuida. De adulta, que sonriera más, que no fuera tan intensa, que aprendiera a soltar como si hubiera un manual. Y hace 3 domingos, cuando mi mamá me llamó a la cocina con voz bajita, se me cayó el piso. Me puso sobre la mesa una caja con fotos viejas y un sobre con 2 palabras: no abras. Abrí igual. Él, mi papá, con una mujer que no era mi mamá, con un bebé en brazos que no era yo, con una vida que existió mientras la nuestra hacía como que no. Una familia paralela, escondida en un cajón. Fue antes de que nacieras, dijo mi mamá sin mirarme, pero en las fechas faltaba un encaje. Me vi de golpe compitiendo sin saber con una sombra que tiene mi apellido. Ese día, Sofía me abrazó fuerte, me dijo que habláramos, que ella estaba. Esa noche de la terraza, en cambio, no me miró. Y yo sentí, con el chiste de Lucía, que la misa del silencio se repetía. Todos parecen saber algo que yo apenas estoy tragando. Me ardió pensar que quizá la foto de la otra ya circuló en los chats, que quizá mi dolor también tiene stickers. Me ardió más lo otro, que la versión cara no es ella, es la que no tengo el coraje de ser. Yo llevo años copiando. El corte de pelo que queda bien en otra, el humor que no me sale natural, la paciencia forzada, el perfil de buena amiga que no incomoda, la hija agradecida que no pregunta. Llevo años produciendo una versión de mí que aprueba el grupo, para que nadie se vaya, para que nadie cambie de idea, para que no me cambien a mí. La parte sucia, la que me da vergüenza decir, es esta. Esa noche no me dolió el comentario, me dolió reconocer que tenían razón. Yo soy el borrador de una vida que no me atrevo a escribir a tinta. Soy la que llega después a su propio cuerpo, la que pide permiso para existir, la que se ajusta a la talla de las expectativas ajenas, aunque le corte la respiración. Me compararon con otra mujer y me pusieron un precio que ni siquiera discutí. Y ahí me cayó la verdad como un ladrillo. No tengo miedo a perderlos. Tengo miedo a que si dejo de parecerme a lo que aman, se me queden mirando como a una desconocida. El secreto de mi casa estaba en un cajón, el mío en la boca. Prefiero que me quieran disfrazada antes que enfrentarme al espejo. Me llamaron segunda y por primera vez me di cuenta de que he vivido, de migajas para no molestar, de aplausos tibios para no quedarme sola, de comparaciones para no decidir. La otra mujer no me ganó nada. La fabriqué yo para tener a quien culpar cada vez que me elijo al final. Hoy ya no me alcanza a ser menos. Si se enojan, que se enojen. Si se van, que se vayan. Prefiero el ruido de mi mundo rompiéndose a seguir siendo la sombra perfecta de una persona que ni conoce mi nombre. Y si hay una versión cara de mí, no está en la mesa de Lucía. Está donde me atreva a comprarla. Con lo que duele, con lo que cuesta, con lo que soy. Mi nombre es Clara. Tengo 32 años y soy gerente de marketing en una empresa de tecnología.
Se supone que debería estar en mi mejor momento. He trabajado duro para llegar hasta aquí. Sacrifiqué cenas con amigos por proyectos urgentes. Me quedé despierta noches enteras revisando campañas y presentaciones, y cambié los planes de vacaciones por cursos en línea. Todo por conseguir lo que creía que era el éxito: un buen puesto, un salario digno y la aprobación de los demás. La verdad es que he construido una vida que parece brillante, pero en el fondo siempre ha existido esta lucha interna que nunca supe cómo explicar. Desde pequeña me enseñaron a cumplir con las expectativas. Sé una buena niña, no des problemas. Era mantra constante en mi casa. Mi madre era la reina de la casa y yo siempre intentaba ocupar ese espacio. Pero en mi búsqueda de aprobación olvidé lo que realmente quería. De adolescente me comparaban con mis amigas, todas con sus cuerpos en formas de reloj de arena y sus sonrisas perfectas. Yo siempre era la graciosa, la que hacía reír y al mismo tiempo ocultaba su inseguridad detrás de bromas. Siempre había un silencio incómodo cuando me presentaba como Clara la amiga, hasta que llegó el momento en el que me perdí en el rol y dejé de ser Clara y empecé a convertirme en copias de lo que otros esperaban de mí. Mi vida de adulta ha estado marcada por momentos donde he preguntado, ¿me gusta esto realmente? Pero la respuesta siempre se quedaba atrapada, como si mi corazón y mi voz estuvieran en papel de lija. La decisión de quedarme en la misma empresa por años, a pesar de las oportunidades en otro lugar, me ha hecho sentir como una especie de prisionera de comodidades construida sobre la base de miedos. Miedo de estar sola, miedo de decepcionar, miedo de perder la admiración de aquellos a los que tenía que agradar. Cada vez que recibía una lluvia de elogios por un trabajo bien hecho, el eco de mi inseguridad era más fuerte que cualquier aplauso. Las señales de que algo no estaba bien reaparecieron en la forma de pensamientos oscuros en las noches. Bastaba con que alguien dejara caer un comentario aparentemente trivial para que mi mundo se tambaleara. La última vez fue esa frase de Lucía. Cuando lo escuché, supe que había cruzado una línea. Me arrastró de nuevo al lugar donde me comparaba constantemente con los demás. En lugar de ser Clara, solo era un nombre asociado a una imagen que no reflejaba mi esencia. Me daba cuenta de que en mi intento de pertenecer, había contemplado mi propio reflejo en el espejo y había visto un producto de piezas ajenas, y no una mujer que se estuviera definiendo. Así que aquí estoy, tratando de reconstruir desde las cenizas de un ego dañado. En los días siguientes, tomé pequeñas decisiones, cada una de atrevimiento, como salirme de la zona de confort. Un café con una colega que pensé que no me podría caer bien. Una charla profunda con Sofía, donde decidí ser honesta sobre mis inseguridades y por primera vez decir en voz alta que me sentía perdida. Quizás no tenga todas las respuestas, pero estoy lista para enfrentar lo que venga con una nueva perspectiva. Quiero devolverme a mí misma, a la Clara que conocía antes de que la comparamos con las promesas de los demás. El primer paso fue aceptar que soy más que las etiquetas que me han colocado, y que cada vez que me comparo, tengo que recordar que la única persona a la que realmente debo ser leal es a mí misma. Hoy sigo buscando eso, la voz que se ha callado por demasiado tiempo. Con pasos temblorosos, pero decididos, porque está claro, ya no soy una sombra. Estoy lista para brillar, aunque sea con mi luz imperfecta. El martes pasado fue uno de esos días que parecía una trampa. Al llegar a la oficina, noté un murmullo extraño en el ambiente. El ruido insidioso del teclado parecía más bajo de lo habitual, como si todos estuvieran esperando algo. Me senté en mi escritorio y traté de concentrarme, pero la sensación de que algo se cocía a fuego lento me retorcía el estómago. Sofía se acercó con una expresión preocupada en su rostro, exactamente como la tenía esa tarde en la terraza. «Clara, tienes que saber algo», me dijo, y su tono hizo que mi corazón se frenara. Sin embargo, el resto de la mañana pasó rápido. Las llamadas, las reuniones, los informes, todo giraba en torno a mí, pero de alguna manera, nada importaba. Fue durante el almuerzo cuando el estallido ocurrió.
La cocina estaba llena de gente, el típico bullicio de compañeros disfrutando de un descanso. Lucía estaba allí, como una reina en su trono, rodeada de su grupo de súbditos. Me di cuenta de que por alguna razón su mirada se posó en mí en el instante en que entré. Intenté ignorarlo y fui hacia la mesa de siempre, pero el silencio sepulcral que siguió a mi llegada me hizo girar la cabeza. «Mira quién llegó». «Nuestra versión de la no tan perfecta», dijo, todo en tono de broma, pero con un filo en su voz que hizo eco en la sala. Y entonces la risa llegó como una ola. Fue como si un cataclismo hubiera desatado la ira de los dioses, y yo era la víctima sacrificial. Pero hoy, en lugar de encogerme, la calma me invadió. No lloré ni me grité a mí misma. Simplemente respiré hondo, como si el aire que entraba dibujara una barrera entre su veneno y yo. «¿Sabes qué, Lucía?», le respondí con voz firme, y eso pareció disuadir la risa momentáneamente. «A mí me parece que ser menos es algo que se debe discutir contigo». Las sonrisas se congelaron. Ella parecía molesta, como si no estuviera acostumbrada a que alguien le diera la vuelta al guión. En ese momento, la sala se quedó callada, y con la misma tranquilidad continué diciendo: «Quizá deberías mirar en tu propio espejo antes de referirte a las versiones de otra gente. No tengo la culpa de que no te guste lo que ves cuando miras hacia adentro». Fue como si hubiera arrojado una bomba. La atmósfera cambió. Ya no estaba yo sola, expuesta a la burla. El tono de la conversación había cambiado. De hoy me reímos de Clara a hoy estamos hablando de Lucía. Su expresión pasó de la alegría al asombro. Mientras el murmullo comenzaba a resurgir, Sofía apareció a mi lado. Me miró con una mezcla de admiración y orgullo. «Eso fue increíble», me dijo en un susurro. No me podía creer que finalmente había puesto un alto. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Una compañera, que siempre había estado en la sombra, se levantó y se unió a mí. «Clara tiene razón. Es hora de dejar de lado estas comparaciones ridículas». Más risas, pero esta vez en respaldo de la decisión que acababa de tomar. Esa intervención fue como un efecto dominó. Una tras otra, más voces se alzaron en apoyo y el revuelo se transformó en un rechazo colectivo a lo que Lucía había instigado. La traición quedó expuesta, y no solo en el tono de Lucía, sino también por la forma en que había usado a todos como su audiencia personal. En ese momento me di cuenta de que ya no era la Clara que se escondía detrás de risas nerviosas. Era una mujer dispuesta a enfrentarse y romper las expectativas que se habían establecido en torno a mí. Llevé la conversación hacia otro rumbo, decidida a no permitir que la manipulación triunfara. «Si mi valor se mide en comparaciones, entonces cuéntame de quién eres tú cuando nadie está mirando», le dije a Lucía, y me adentré en el terreno de las verdades ocultas. La tensión era palpable, y mientras hablaba sentí una liviandad. Finalmente era yo misma, sin disfraz, y con la valentía de enfrentar a quienes habían tratado de desdibujarme. El momento de quiebre que había estado esperando no llegó con lágrimas o desesperación. Fue simplemente la revelación de que mi esencia estaba aún ahí, intacta, lista para reclamarse sin miedo. La verdad es que no sabía cuánto tiempo había estado allí, atrapada en la red de comparaciones y expectativas ajenas. Tras el enfrentamiento en la cocina, sentí que una chispa de empoderamiento había encendido algo dentro de mí. No me di cuenta de que esa chispa se convertiría en un incendio hasta que mi curiosidad comenzó a tomar forma. Días después del altercado, la vida en la oficina continuó siendo intrigante como siempre. La gente cuchicheaba menos sobre mí. O tal vez simplemente ya no escuchaba. La voz que había comenzado a emerger era más fuerte. Esa tarde, mientras revisaba algunos correos, no pude evitar notar las interacciones de Lucía. Algo en su actitud había cambiado. Miré por encima de mi pantalla y la vi hablando en voz baja con algunos de sus seguidores en la cafetería. Era como si estuviera proyectando su inseguridad y fingiéndola como poder. Pero claro, no era lo único que atiné a observar. A partir de ese día, comencé a prestarle atención a Lucía,
más de lo que cualquier colega debería. Era como si las piezas comenzaran a encajar. Mi instinto me decía que había algo más detrás de su comportamiento, algo que nunca había considerado. Con los días, mi curiosidad se transformó en un pequeño proyecto secreto. Empecé a buscar información, haciendo hincapié en los detalles. Con un poco de astucia y paciencia, logré descubrir que Lucía tenía antecedentes de manipulación en su trabajo anterior. No sé si fue el paraíso para las víctimas o una señal para molestar a sus detractores, pero aquí no iba a dejar que sus artimañas sobrevivieran. Al principio, todo lo que encontré eran ecos de rumores y quejas, pero cada pequeño descubrimiento me revelaba un nuevo matiz de la red que había tejido. Ella había sembrado discordia entre mis compañeros, tal y como lo había hecho en la empresa anterior. Me encontré con testimonios anónimos que hablaban de su capacidad para arruinar carreras con un par de palabras. Pero lo que ella no sabía era que yo tenía una historia que contar. Pensé mientras iba uniendo cabos. Necesitaba pruebas más sólidas, algo que no pudiera ser fácilmente desvirtuado por la versión que Lucía presentaba. Así que decidí usar mi expertise como gerente de marketing, no para manipular a otros, sino para descifrar la historia detrás de su fachada. Mi experiencia en la industria tecnológica tenía un valor crucial en este juego. Empecé a averiguar más sobre sus relaciones, su historia laboral y todas las conexiones que había estado cultivando en la empresa mientras escondía sus luces y sombras. Había una razón por la cual estaba en el centro de atención, y mi instinto me decía que estaba aprovechando su encanto para sostener un mensaje encriptado: el control. Al cabo de un par de semanas, en un giro del destino que nunca esperé, un aliado secreto emergió. Era Marta, una compañera que había estado en la sombra como yo y que también había sentido el peso de las comparaciones en sus propios hombros. Se acercó cuando me vio revisando unos documentos que contenían los primeros indicios de lo que llamé el plan maestro de Lucía. Me confió que también había notado algo extraño en el comportamiento de Lucía y que había estado recopilando información por su cuenta. He encontrado unos correos donde ella menciona a la dirección como si estuviera sellando acuerdos y conexiones, a menudo en mi contra, dijo, mientras su mirada se posaba en mí, llena de confianza. Su testimonio me pareció la pieza perfecta para completar el rompecabezas. Juntas, comenzamos a recolectar, más bien a desenmascarar documentos y evidencias que apuntaban a un patrón más oscuro. Cada email que compartimos, cada conversación que grabamos en secreto, en las horas de almuerzo, donde se pensaba que la risa era la única norma, se convertía en nuestra herramienta. El silencio de otras víctimas se transformó en un rugido de apoyo. Cuanto más investigábamos, más teníamos claro que Lucía no solo estaba construyendo una imagen, estaba tejiendo una red para mantener su dominio y desviar la atención de sus propias inseguridades. El timing perfecto se presentó a medida que más compañeros se acercaban a comentarme sus experiencias. El apoyo se multiplicó. La valentía se contagió. No era solo mi lucha, ni siquiera la de Marta. Era de todos aquellos que habían sentido el peso de su desprecio disfrazado de broma. La idea de hacer una reunión donde presentaríamos nuestras pruebas y testimonios comenzó a tomar forma, y cada día la adrenalina crecía. Finalmente, llegó el gran día. En la siguiente reunión de equipo, presenté la información, respaldada por los testimonios de mis compañeros y con documentación que mostraba las manipulaciones de Lucía. Podía ver su rostro cambiar. El desdén se transformó en miedo. Nadie había dicho nada antes, pero ahora todo se conocía. Les exponía en la mesa toda la verdad, como un combo final en ese juego de sombras. La frialdad de la sala contrastaba con el calor que sentía en mi interior. Sabía que el momento de revelación había llegado. El aire se volvió electrificado, y aunque aún me costaba aceptar cuántas veces había ajustado mi ser a la medida de la expectativa de otros, estaba lista. Aquella voz que había dado un paso adelante ahora resonaba fuerte. La luz que antes me había asustado era liberadora. El desenlace no solo afectó a Lucía. Todos allí empezaron a evaluar sus propias comparaciones y relaciones.
Era como si un muro invisible que nos preservaba de las verdades que conocíamos ahora se hubiera derrumbado. Y mientras miraba a mis colegas, comprendí que habíamos creado un nuevo espacio para ser nosotros mismos, sin opacarnos unos a otros. Eso era lo más valioso que habíamos ganado, la confianza para ser quienes realmente somos, desenmascarando lo que se escondía bajo el disfraz de la perfección. Me di cuenta de que, al finalmente atreverme a contar mi propia historia, había cosechado el coraje que necesitaba. Vi a Lucía dar un paso atrás, y entre murmullos de aprobación me di cuenta de que cada uno de nosotros íbamos a ganar el derecho a existir en nuestras propias versiones. Ahora solo necesitaba recordar que la luz más brillante siempre es la que nace de uno mismo, y ese día había reclamado mi propio espacio en ella. La mañana del día siguiente a la reunión fue una mezcla de nervios y adrenalina. No pude descansar bien. Mi cabeza daba vueltas pensando en lo que había hecho, en la manera en que había puesto todo sobre la mesa. Sabía que el estallido iba a provocar reacciones, y ahora solo quedaba esperar la tormenta. La conversación que había desatado siguió resonando en mis oídos mientras me acercaba al trabajo. Lucía no se había presentado, y eso me hizo sentir una chispa de satisfacción. Una leve victoria en esta guerra de sombras. Al entrar a la oficina, el ambiente era diferente. Mis compañeros se movían en silencio, como si cada uno estuviera contemplando la misma verdad que yo. El grupo de Lucía había perdido su ritmo de risa ensordecedora. La tensión era palpable. A medida que tomaba mi lugar en el escritorio, recibí miradas de apoyo, gestos casi imperceptibles que me recordaron que no estaba sola en esto. Así que respiré hondo y decidí que el día debía continuar. Pero esta vez en mis condiciones. Fue en el almuerzo cuando la tensión se quebró. Estaba en la cocina, cuando de repente Lucía apareció, como un fantasma emergiendo de la niebla. Había un aire desafiante en su porte. La forma en que caminó hacia mí me hizo sentir como si todo lo que había conseguido construir en torno a mis palabras se basara en un hilo muy delgado. «Clara, ¿no te cansaste de ser la víctima?», dijo, con una sonrisa que ardía envenenada. Por un momento quise responderle, pero sabía que debía ser más astuta. «¿Y tú, Lucía? ¿No te cansas de ser una marionetista que juega con hilos ajenos?», le respondí, con una tranquilidad que por dentro me ardía como fuego. Sus ojos se estrecharon, y lo que había sido una sonrisa despectiva se tornó en una expresión de furia contenida. «Te crees muy lista, ¿verdad? Pero todo lo que has hecho solo ha sido un intento de encubrir tu mediocridad», soltó, su tono despectivo retumbando en la cocina. Pero ahí estaba la trampa. Con cada palabra hiriente yo podía recoger más pruebas de su juego. «Quizás sí soy mediocre para tus estándares, pero eso no me convierte en menos valiosa», le dije, con un calmado que me sorprendió a mí misma. «Lo que importa es que ya no pienso quedarme callada. Así que, si tienes algo que decir, debería ser en público. ¿Qué tal un almuerzo con todos?», le propuse, desafiándola con la mirada. El ambiente se cargó de expectativa, y claro, a Lucía le encantan las multitudes, por lo que aceptó al instante. La cita sería en la cafetería del centro, un lugar donde solíamos reunirnos todos los viernes. Lucía organizó el evento a su manera, y rápidamente se corrió la voz. Lo que no sabía era que yo tenía un plan. Llamé a Marta y al resto del grupo, y explicamos cómo podría ser este encuentro. Era nuestra oportunidad para hacer frente a Lucía, pero nos aseguraríamos de hacer todo sin siquiera dar la impresión de que estábamos atacando. La idea era convertirlo en una conversación sobre el respeto, la colaboración y las comparaciones nocivas. Llegó el día, y el lugar vibraba de vida. Todos estaban ahí, y yo respiraba profundamente, mientras guardaba un equilibrio de nervios y determinación. Lucía llegó tarde, como una diva que entraba en una sesión de fotos. La primera impresión era claro. Ella controlaba el ambiente, pero yo ya había tomado la delantera. Comencé a hablar sobre la cultura de apoyo mutuo que debería existir en nuestro trabajo, cómo la comparación solo generaba divisiones, y cómo cada uno de nosotros tenía un valor único. Podía ver que Lucía se irguió en su asiento.
su incomodidad haciéndose evidente, pero había que mantener la calma. En el momento culminante, me dirigí a ella. Lucía, hemos estado a la defensiva, siguiendo un guión que tú escribiste. Pero eso se acabó. Te invito a ser parte de este cambio. Después de todo, todos tenemos algo que aportar. El silencio se hizo pesado. Algunos murmullos resonaron, mientras yo sentía que el momento era crucial. La plantilla se iba haciendo más fuerte. Los murmullos eran de aprobación. ¿Así que ahora necesitas que los demás te digan cómo actuar?, atacó, su sonrisa desvaneciéndose mientras la rabia empezaba a invadir su rostro. Las versiones que hemos creado no son más que proyecciones de nuestro miedo, pero puedes intentar crear una versión que no dependa de los demás. Si no, siempre serás la sombra de alguien. La energía en el lugar cambió. Los que estaban a su alrededor comenzaron a cuestionar sus propias interacciones. ¿Sabes qué es lo peor? Que no estoy sola. Nunca lo he estado. Nos estamos derrumbando todas, pero tenemos el poder para construir. Al mencionar eso, dejé caer una copia de los testimonios que Martínez y yo habíamos recolectado en la última semana. Los murmullos se intensificaron. Lucía palideció al ver su nombre en los papeles que arrugué en mi mano. Cada testimonio comprometedor sobre sus manipulaciones. ¿Ves? No estás sola en esta mesa. No eres la única con estadísticas para presentar. Estas pruebas no son más que los recuerdos de una cultura tóxica que debemos cambiar, delineé con firmeza. El estallido final llegó cuando de entre la multitud una voz se alzó. Era Sofía. Las comparaciones son lo que nos han mantenido en la pelea, pero podemos cambiar esa narrativa. Hoy no se trata solo de Clara versus Lucía. Es sobre todas nosotras y de encontrar nuestro valor de forma conjunta. Los aplausos resonaron por la sala, y cada uno de mis compañeros comenzó a unirse al frente. Mientras Lucía se encogía en su asiento, comprendí la lección. Su poder se basaba en la falta de confianza de los demás. Ahora, toda la sala se había convertido en un solo equipo, mostrando unidas una fuerza inquebrantable, armadas con la verdad y la solidaridad. En ese instante, todo tomó forma. Ya no era simplemente un enfrentamiento. Era una declaración de que ninguna de nosotras debía ser definida por la narrativa de otra persona. La reunión fue un giro de eventos, y cuando terminó, me encontré rodeada de mis compañeros, manos levantadas y sonrisas de aliento por doquier. Lucía había perdido terreno, pero yo había encontrado a todas las mujeres que habían luchado en silencio, a las que se sintieron poco por sus inseguridades alimentadas por ella. Esa fue la verdadera victoria, haber descifrado su juego y volar con mi propia hélice, amando a todas las que me acompañaban. Cuando salió de allí, no solo el miedo y la inseguridad comenzaron a desmoronarse, sino también los muros que nos separaban. Nadie pidió disculpas, pero en su lugar se construyó un nuevo compromiso entre nosotras. Como un eco resonante, el mensaje se diseminó por el espacio. El poder no reside en quien nos comparamos, sino en quien elegimos ser cuando somos verdaderamente libres. El día posterior a nuestra reunión fue un torbellino de emociones. Mientras me sentaba en mi escritorio, la atmósfera en la oficina estaba palpable. La gente murmuraba entre sí, lanzando miradas cómplices y sonrisas cálidas en mi dirección. Nunca imaginé que un acto de valentía podría transformar la dinámica de trabajo tan rápido. Apenas había pasado un día, y la marea ya había comenzado a cambiar. Recibí mensajes de varias colegas que nunca me habían hablado antes, confesando que también habían sentido el peso de las comparaciones y el juicio de Lucía. Eran relatos de mujer a mujer, la verdad saliendo a la luz en pequeños susurros. «Gracias por lo que hiciste, Clara», me decía Ana, una compañera que siempre parecía un poco más apagada que el resto. Me hablaba de cómo había sentido que su voz se silenciaba ante la personalidad abrumadora de Lucía. Oír eso me llenó el corazón y comprendí que lo que habíamos hecho era más que un simple enfrentamiento. Era el inicio de un movimiento. Las reacciones empezaron a multiplicarse. En cuestión de días, varias de mis compañeras comenzaron a compartir sus experiencias no solo a nivel personal, sino en grupo.
Marta organizó un café en el que fuimos unas 10 mujeres hablando sobre el ambiente tóxico que había surgido en nuestra oficina. Era una especie de terapia colectiva, y aunque al principio había nerviosismo, las historias fluyeron como ríos, desbordándose con cada sorbo de café, donde la aceptación y la empatía se convirtió en la norma. A medida que más voces se alzaban, el mundo de Lucía comenzaba a desmoronarse. Las risas que solían llenar la oficina cuando ella estaba cerca empezaron a desaparecer, una tras otra. Las personas que habíamos visto como seguidores incondicionales comenzaron a cuestionar la dinámica que ella había impuesto. Las banalidades, que antes parecían graciosas, dejaron de tener gracia. Su sombra ya no era lo suficientemente fuerte como para eclipsar nuestras luces. Justo en medio de ese clima de cambio, el director de la empresa se volvió cada vez más consciente del ambiente que Lucía había creado. Un par de colegas se acercaron a él para hablar sobre sus comentarios despectivos y su comportamiento manipulador. A medida que la verdad se revelaba, él inició una revisión sobre su liderazgo. Cuando Lucía finalmente fue citada a una reunión de recursos humanos, no lo podía creer. Estaba en un almuerzo con un grupo de compañeras y solo escuché el murmullo de voces tras sentir el ambiente pesado. Una parte de mí sintió piedad. Después de todo, había sido una figura rectoral en nuestra oficina. Pero otra parte sabía que merecía lo que venía. Luego del golpe que le dimos, su fachada comenzó a agrietarse. Para aquellos que la conocían, ya no era la misma. La había visto convertirse en un intento desesperado de retomar el control, pero sus intentos eran ahora patéticos. Esa era la realidad que antes había invisibilizado. Una de las cosas más poderosas que sentí en aquellos días fue el eco de nuestras historias resonando en la sala de reuniones. Las compañeras que antes se limitaban a sonreír mientras Lucía lanzaba dardos, ahora intercambiaban miradas de complicidad al comentar sobre sus manipulaciones. Hacía mucho tiempo que no éramos solo un grupo de mujeres, éramos una verdadera comunidad. En cada esquina de la oficina, todo parecía vibrar con la energía de la transformación. Y cuando finalmente vi a Lucía salir de la reunión con la mirada perdida y un aire de desamparo, supe que había logrado nuestra pequeña revolución. No era solo yo. Todas habíamos contribuido a ese cambio. La risa nerviosa, que antes me hundía, quedó reemplazada por una sensación renovada de pertenencia. Al día siguiente, entré a la oficina, con una sonrisa no solo en el rostro, sino en el corazón. Todo lo que venía era una evidencia de que juntos podíamos enfrentar al miedo y rescatar nuestras vidas de ser la versión menos de nosotras mismas. Al poco tiempo, comenzaron a llegar más noticias sobre lo que había sucedido con Lucía. Con el tiempo, no solo perdió su puesto de influencia, sino que muchas colegas que habían experimentado su desdén se unieron para hablar. Era un efecto dominó real, donde cada pieza caía con fuerza, mostrando que la toxicidad no se sostiene cuando hay valentía y solidaridad. Mi historia, nuestra historia a su vez, se convirtió en un faro de fuerza que brillaba con luz propia, señalando que fuimos capaces de salir de la sombra y finalmente reclamar el espacio que siempre debimos ocupar. Esa fue la verdadera justicia. Lucía se convirtió en un recuerdo, y nuestras historias se transformaron en el legado que habíamos construido juntas. En esa nueva realidad, yo era clara, y no había más sombras. Ahora miraba al espejo y no solo veía a la mujer que era, veía una comunidad que se había reunido para brillar sin miedo. La mañana de la reunión en la que Lucía iba a ser confrontada fue un cúmulo de nervios y expectativas. Sabía que todos mis compañeros estaban al tanto de lo que había ocurrido, y muchos esperaban emocionados el desenlace. Lucía había sido llamada por Recursos Humanos para una reunión que podría cambiar el rumbo de su carrera. Tenía una mezcla de curiosidad y ansiedad, casi como si estuviera esperando el resultado de un examen que sabía que había estudiado, pero aún así le daba miedo. Cuando llegó la hora fijada, me dirigí a la sala de conferencias. Me senté rodeada de mis compañeras, el ambiente tenso pero cargado de confianza. Por fin, en el momento en que la puerta se abrió,
Lucía entró con la cabeza alta, pero su mirada delataba inseguridad. Todos nos quedamos en silencio mientras la mirábamos. Era como entrar a una película en la que ella había sido la villana y ahora estaba a punto de enfrentarse a su derrota. Sin embargo, en el fondo de mí había una pequeña parte que se preguntaba si podría sentir compasión por ella. Cuando se sentó frente a nosotros, el director abrió la reunión con un tono serio. Lucía, hemos recibido una serie de quejas sobre tu comportamiento en el trabajo. Me gustaría escuchar tu versión. Su voz era firme, pero yo podía notar cómo Lucía intentaba mantener la compostura. Pero a medida que comenzaba a hablar, la lucidez se iba tornando en defensiva. Buscaba vendernos la idea de que todo era malentendidos, que sus comentarios solo eran bromas, pero ya no estaba sola para enfrentarla. Mientras hablaba, la ira y la frustración de mis compañeras contenidas se hicieron palpables, y a pesar de las palabras de Lucía, no podía evitar sentir lo que estoy segura que se había sintiendo durante todo ese tiempo, que había una pequeña humanidad en ella que estaba sustituida por inseguridad. La onda de empatía casi me empujó a tenderle la mano, a decirle que todo iba a estar bien, pero me reprimí. Estaba claro, las emociones encontradas debían ser silenciadas. Había que tomar una decisión final. Esta era la hora del juicio. Lucía había manipulado y despreciado a tantas mujeres. Había construido un reino de sombras a expensas de nuestras luces. Era momento de mostrarle, a ella y a todas nosotras, que no estábamos dispuestas a dejar que nos controlara más. Así que, cuando ella finalmente terminó su discurso, tomé aire y dije: Lucía, no puedes seguir ocultándote detrás de risas incómodas y una fachada de poder. Has lastimado a muchas aquí, y hoy eso se acaba. Las palabras resonaron en la sala. Y aunque sabía que Lucía sería capaz de lanzar un último intento para seguir manipulando, estaba lista. Ella alzó la voz, interrumpiéndome, pero ya no era más que eco en la sala. Aquí había un grupo fuerte, unidas en sus verdades, y el último intento de desestabilizar a todas no iba a funcionar, no esta vez. El momento era irrevocable, y yo ya no iba a callar. La decisión que tomé era clara. No más compasión por quien no ha mostrado ninguna. No le debía nada, y era el momento de erradicar su influencia de nuestra cultura. Las miradas de mis compañeras se posaron en mí, apoyándome y reafirmando lo que estábamos a punto de hacer. El brillo de la justicia resplandecía entre nosotras. Con ello, dejamos claro un mensaje contundente. Era hora de tomar el control de nuestras propias historias, y Lucía ya no sería parte de ellas. El tiempo ha pasado más rápido de lo que hubiera imaginado. Ya han transcurrido 6 meses desde aquel día en que todo cambió, y si hay algo que siento con claridad, es que he recuperado mi voz. A veces, me encuentro pensando en aquel momento crucial, en la sala de reuniones, cuando decidí enfrentar a Lucía, y de paso, a todos mis propios miedos. Insisto en que no fue solo un acto de valentía, fue el inicio de un viaje completamente nuevo. He dejado atrás la sombra de las comparaciones y la necesidad de aprobación que tanto me frenaban. Ahora, cuando miro al espejo, veo a Clara. Me veo fuerte, decidida, una mujer que ha aprendido a abrazar sus imperfecciones y a valorar sus decisiones. La experiencia me ha transformado y cada día le agradezco a la vida que me empujara a salir de mi zona de confort. Este cambio no fue fácil, pero fue necesario. Cada conversación que compartí con mis compañeras, cada ataque que logramos desmantelar en grupo, fue un ladrillo más que sumamos a este nuevo edificio que estamos construyendo juntas. Y, curiosamente, parece que el universo ha respondido a este nuevo enfoque. No solo he tenido un éxito inesperado en el trabajo, sino que me han ofrecido liderar un nuevo proyecto que me apasiona de verdad. Soy responsable de crear una estrategia de bienestar laboral, algo que no solo está en sintonía con mis valores, sino que también tiene el potencial de ayudar a muchas más personas a no sentirse solas en sus luchas. La ironía está en que mientras antes sentía que había estado simplemente viviendo, ahora realmente siento que estoy viviendo en plural,
como parte de una comunidad que ha decidido brillar juntas. Recuerdo cuando, en medio del torbellino de lo que estaba pasando con Lucía, mis compañeros me decían que era tiempo de enfrentar el problema. Pero ahora sé que el verdadero desafío estaba en mí, estaba en encontrar el coraje para ser auténtica. Y así, aquí estoy, avanzando entre lo que alguna vez me detuvo, con la convicción de que el valor se encuentra allí, en las conversaciones difíciles, en la defensa de una misma, y sobre todo, en rodearse de quienes realmente valoran tu esencia. La vida ha tomado un rumbo que nunca imaginé, y me siento lista para enfrentar cualquier nuevo giro que pueda surgir. Y sí, la historia de mi vida no solo es mía, es de todas las mujeres que se han unido para reclamar su espacio y su luz. La semana pasada, finalmente tuvimos nuestra primera reunión de él. Sentí una mezcla de nervios y emoción al mirar a mi alrededor. Había tantas caras conocidas y algunas nuevas que se apuntaron con ganas. Mientras hablaba, recordé el viaje que había hecho, todas esas noches de inseguridades y comparaciones que ahora se sentían tan lejos. La libertad de ser yo misma, de valer por lo que soy, no tenía precio. Los días en la oficina habían tomado un matiz diferente. La energía positiva que antes me había hecho falta flotaba en el aire. Las charlas de café se llenaban de risas y cada vez más pasaban de ser anécdotas sobre chismes de la oficina a historias sobre sueños, aspiraciones y sobre todo sobre cómo cada una era especial a su manera. Todo se sentía bien, en su lugar. Había un lazo palpable entre todas nosotras. Finalmente, habíamos creado una comunidad. Aún así, había una tarea pendiente: Lucía. Me sorprendió lo rápido que pasó el tiempo desde aquella reunión en la que se llevó la verdad a la superficie. Lucía fue despedida, y aunque no me alegraba de su caída, estaba convencida de que era lo mejor para la empresa y para todas nosotras. No era solo su manipulación lo que había herido a tantas, era el peso que había hecho recaer sobre cada una de nosotras. Y aunque preferí no darle más energía, fui consciente de que su sombra aún podría asomarse de alguna forma. Así que decidí hacer un gesto sincero. Organicé un pequeño almuerzo con algunas de las compañeras que habían compartido sus historias sobre Lucía y el impacto que había tenido en sus vidas. Así, en un ambiente tranquilo, les pregunté: ¿qué tal si le enviamos una carta? No para herir, sino para cerrar esta etapa. El acuerdo fue unánime. Así que ahí estaba yo, con un grupo de mujeres empoderadas, escribiendo una carta en la que recopilábamos no solo lo negativo que había sucedido, sino también cómo nos habíamos ayudado a crecer unas a otras. Lo que me sorprendió fue la luz en sus ojos al hacerlo, esa sensación de alivio y sanación. Mientras plasmábamos en papel que, a pesar de Lucía, habíamos aprendido a ser mujeres fuertes, terminamos la carta con un mensaje simple: gracias por mostrarnos lo que no queremos ser. Ahora elegimos ser esto, mujeres unidas. La enviamos a su dirección sin esperar respuesta. La verdadera pregunta no era qué pensaría, sino cómo habíamos cambiado nosotras. Las semanas pasaron, la vida siguió, y aunque a veces podían aparecer las sombras del pasado, estábamos mejor preparadas para enfrentarlas. El viernes pasado, al terminar la semana, recibí un mensaje inesperado. Era de Lucía. Sorprendida, abrí el texto y descubrí que ella había leído nuestra carta. No puedo ignorar lo que hice. Me arrepiento de haber causado tanto dolor, decía. No sé si puedan perdonarme, pero estoy trabajando en mí misma. Sentí un nudo en el pecho. La pena que vi a través de sus palabras me hizo comprender que a veces las personas herimos desde nuestra propia desesperación. No respondí inmediatamente. Necesitaba procesar. Pero una cosa era clara: el ciclo estaba cerrándose. Ya no era la Clara que se escondía detrás de las dudas. Tenía el poder de decidir. Así que, finalmente, le respondí con un breve: gracias por tu mensaje. Espero que encuentres el camino que necesitas. Y fue liberador. Miro hacia atrás y siento gratitud por todo lo que viví. Esta experiencia me enseñó sobre el valor real de ser auténtica, de no temer a mostrarme tal cual soy. ¿Y saben qué?
Les animo a que se atrevan a hacer lo mismo. Ahora, antes de despedirme, les tengo que pedir algo importantísimo. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Aplasten el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y no olviden inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Juntas podemos seguir brillando.